Miguel y Sofía siempre fueron vistos como la pareja ideal, de esas que sirven de inspiración para todos a su alrededor. En todas las reuniones familiares, la gente comentaba lo perfectos que parecían juntos. Era difícil imaginar algo que pudiera romper la imagen de esa pareja. No había peleas públicas, ni escándalos. Solo sonrisas compartidas, muestras discretas de cariño y una vida aparentemente tranquila. Sofía siempre estaba al lado de Miguel, apoyándolo en todo, y él, con su encanto natural, era el tipo de hombre que muchos consideraban afortunado por tener una esposa como ella. Esa noche, el ambiente en la fiesta familiar no era diferente. Los invitados reían en voz alta, las conversaciones animadas llenaban el salón, y todos parecían relajados. La atmósfera era de pura diversión, con niños corriendo de un lado para otro y los adultos disfrutando de la compañía mutua. Sofía, como siempre, estaba impecable, con un vestido elegante y discreto, conversando con algunos parientes lejanos, mientras Miguel circulaba por la fiesta, saludando a conocidos y manteniendo su presencia destacada. Así que, cuando Miguel pidió la atención de todos para hacer un brindis, nadie se sorprendió. Después de todo, era conocido por sus discursos improvisados, siempre llenos de humor o sabiduría, típicos de alguien que disfrutaba ser el centro de atención en momentos así. Levantó su copa de vino, con una sonrisa enigmática en los labios, y todos a su alrededor guardaron silencio, esperando una vez más sus palabras inspiradoras sobre la familia, el amor o los logros. Pero lo que dijo, esta vez, tomó a todos por sorpresa. Quiero aprovechar este momento, comenzó, con una calma inquietante, para compartir algo muy importante con ustedes. Su voz sonaba estable, como si estuviera a punto de anunciar una buena noticia. Pero el siguiente suspiro trajo consigo una revelación que nadie allí podría haber previsto. Sofía y yo vamos a separarnos. El impacto fue instantáneo. Todo el salón pareció congelarse en el tiempo. Las copas, que habían sido levantadas, permanecieron en el aire, mientras las miradas se volvían de Miguel a Sofía, esperando algún tipo de reacción explosiva. Pero Sofía, hasta ese momento, seguía en silencio, con los ojos fijos en Miguel. Estaba callada, pero no parecía sorprendida, lo que causó aún más confusión entre los presentes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Miguel continuó, ahora con un tono aún más frío, casi clínico. Me enamoré de otra persona, declaró, sin vacilar. Una mujer más joven, con quien quiero comenzar una nueva vida. Las palabras de Miguel fueron como puñaladas en el aire, cortando el ambiente festivo de manera brutal. Era como si, de repente, el mundo hubiera cambiado de color. Las sonrisas desaparecieron, las risas se apagaron, y el salón cayó en un silencio incómodo. Cada persona presente observaba la escena sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo alguien que era visto como un hombre tan íntegro podía hacer una declaración tan fría y cruel en medio de una fiesta familiar? ¿Y por qué, demonios, había elegido ese momento específico para lanzar una bomba tan devastadora? La gente miraba a Sofía, esperando ver una reacción acorde a la ofensa. Todos imaginaban que empezaría a gritar, que arrojaría algo a Miguel, o que simplemente saldría corriendo del salón llorando. Pero Sofía, para sorpresa de todos, permaneció absolutamente tranquila. Parpadeó unas cuantas veces, como si estuviera absorbiendo el impacto de las palabras de Miguel, y luego, con calma, posó su copa de vino sobre la mesa frente a ella. Sus ojos, que antes estaban fijos en Miguel, recorrieron lentamente el salón, observando las expresiones de shock e incomodidad de cada invitado allí. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo de silencio parecía durar una eternidad, mientras todos esperaban la respuesta de Sofía. Pero lo que vino a continuación fue aún más sorprendente que la confesión de Miguel. Con una serenidad que nadie podía haber anticipado, Sofía habló, su voz sonando increíblemente controlada. Si eso es lo que quieres, Miguel, lo acepto. Los presentes apenas podían creer lo que estaban escuchando. Esa no era la respuesta que nadie imaginaba. No había lágrimas, no había gritos, ni siquiera un atisbo de amargura en su voz. Simplemente lo aceptó,
con una tranquilidad casi perturbadora. Sin embargo, Sofía no se detuvo ahí. Pero tengo una condición, continuó, sin levantar la voz. Miguel, que hasta ese momento parecía seguro de su decisión, la miró con un ligero fruncir de ceño, como si estuviera confundido acerca de lo que ella estaba a punto de pedir. Después del divorcio, no quiero más contacto entre nosotros. Ni llamadas, ni mensajes. Nada. Miguel, confiado en su nueva vida y seguro de que su romance con la joven mujer era el futuro que siempre había deseado, aceptó la condición sin pensarlo 2 veces. En su mente, era un precio pequeño a pagar por la libertad y el nuevo amor que creía estar a punto de vivir. Al fin y al cabo, estaba seguro de que Sofía era parte del pasado, y lo que más quería era seguir adelante. Los invitados, por otro lado, estaban visiblemente incómodos. La calma de Sofía, que para muchos allí parecía fuera de lugar, solo aumentaba la sensación de que algo no estaba bien. Nadie sabía qué pensar o cómo reaccionar ante una escena tan desconcertante. Mientras la fiesta continuaba en silencio, sin ningún rastro de la alegría que reinaba minutos antes, Miguel sentía un extraño alivio. Estaba libre, o al menos eso creía en ese momento. Lo que no imaginaba era que esa sería la última vez que vería a Sofía de la misma manera. Y que lo que estaba por venir en la vida de ambos era algo que nunca habría podido prever. Después de que la separación se formalizó, Miguel se lanzó de lleno a su nueva relación. La nueva mujer, 20 años más joven, estaba llena de energía, y él sentía que finalmente estaba viviendo una vida que había perdido con los años. Las noches estaban llenas de fiestas, viajes y una libertad que no experimentaba desde su juventud. Todo parecía estar en su lugar, como si la decisión de romper con Sofía hubiera sido la mejor de su vida. Durante los primeros meses, Miguel se dejaba llevar por la emoción. El simple hecho de no estar atado a la rutina de un matrimonio consolidado le daba la sensación de estar renaciendo. Su nueva pareja lo acompañaba a eventos sociales, donde él se jactaba de su nueva conquista y de su estilo de vida más joven y dinámico. Miguel creía haber encontrado lo que siempre buscó, una mujer que lo mantenía vivo y aventurero. Sin embargo, con el tiempo, esa sensación comenzó a desvanecerse. La euforia inicial fue reemplazada por pequeños momentos de frustración. Las conversaciones, que al principio parecían frescas y estimulantes, se volvieron vacías y repetitivas. La nueva pareja, a pesar de toda su energía, no parecía entender las complejidades de su vida. Pronto se dio cuenta de que, al lado de alguien tan joven, sus experiencias y deseos no eran compartidos ni comprendidos como él esperaba. Miguel trataba de adaptarse, creyendo que era una fase de ajuste. Sin embargo, el vacío emocional solo aumentaba. Él, que antes se enorgullecía de su libertad, comenzó a sentir una ausencia que no podía explicar. La nueva pareja no parecía notar el cambio en su estado de ánimo, centrada en su propia vida agitada y despreocupada. Los momentos de intimidad entre ellos, que antes eran emocionantes, se volvieron automáticos y sin la conexión que Miguel ya no sabía si podría recuperar. Fue durante una noche, mientras cenaban en un restaurante de moda de la ciudad, que se dio cuenta de lo insatisfecho que estaba. La conversación giraba en torno a cosas banales, y la risa de la joven, que antes lo fascinaba, ahora lo irritaba profundamente. La miró, sonriendo mientras se tomaba selfies para publicar en las redes sociales, y se sintió distante. Era como si pertenecieran a mundos completamente diferentes. Y, por primera vez, la soledad comenzó a pesarle. Miguel intentó, en vano, reconectar con lo que lo había atraído a ella al principio. Pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que había cambiado algo profundo y significativo por una ilusión de libertad y juventud. La pasión que tanto creía haber encontrado empezó a parecerle una fantasía, una fuga temporal de una realidad que no estaba listo para enfrentar. En los momentos de silencio, se encontraba pensando en Sofía. No necesariamente de manera romántica, sino en cómo la vida a su lado era simple y, ahora se daba cuenta, llena de pequeñas cosas que tenían sentido. Las conversaciones profundas, las bromas cotidianas, la complicidad que había cambiado por el deseo de empezar de nuevo.
Antes, veía el matrimonio como una carga, pero ahora, sin darse cuenta, lo comparaba con una base sólida que no había sabido valorar. La nueva pareja, aunque joven y llena de vida, no llenaba el vacío creciente. Ya no podía ignorar que la sensación de libertad que tanto valoraba se estaba convirtiendo en una carga. Los viajes perdieron su encanto, las fiestas se volvieron monótonas, y Miguel, poco a poco, empezó a darse cuenta de que había cometido un error mayor de lo que imaginaba. Sofía, por otro lado, parecía estar viviendo lo opuesto. Desde lejos, veía sus redes sociales llenas de fotos de viajes, nuevos amigos, eventos importantes en su trabajo. Ella se estaba reinventando, floreciendo de una manera que él nunca había visto durante los años que estuvieron juntos. Era como si la separación hubiera sido el impulso que necesitaba para liberarse de una vida que, para ella, también había perdido sentido. La indiferencia de Sofía ante su ausencia lo incomodaba profundamente. Imaginaba que ella sufriría, que rogaría por una reconciliación o al menos mostraría algún tipo de resentimiento. Pero Sofía siguió adelante, sin mirar atrás. Parecía más feliz que nunca, y eso lo atormentaba. En los primeros días tras el divorcio, Sofía se dio el tiempo y el permiso de estar sola. Necesitaba reorganizar su vida y, sobre todo, sus sentimientos. Por las mañanas, su apartamento se llenaba de un silencio que no era de soledad, sino de paz. Sofía, que había estado acostumbrada a compartir cada momento con Miguel, se dio cuenta de que a lo largo de los años había perdido partes de sí misma, permitiendo que el matrimonio consumiera aspectos de su identidad que ni siquiera había notado. Empezó a explorar sus propios intereses. Pronto, se inscribió en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero para lo que nunca había encontrado tiempo ni disposición. Rodeada de personas apasionadas por el arte, Sofía redescubrió su talento con la cámara. No tardó mucho en empezar a publicar sus fotos en redes sociales, recibiendo elogios de amigos y colegas, y hasta invitaciones para pequeños eventos. En su trabajo, su carrera, antes estable, tomó nuevos rumbos. Empezó a aceptar desafíos mayores, oportunidades que antes ignoraba para no alterar la cómoda rutina que tenía con Miguel. Ahora, sin las limitaciones de un matrimonio que la restringía, sentía que podía arriesgarse. Y fue recompensada rápidamente. Su desempeño llamó la atención de sus superiores, quienes pronto la invitaron a liderar proyectos importantes. Sofía no solo aceptó el reto, sino que brilló en él. Con cada nuevo proyecto, su confianza crecía, y su independencia inspiraba a sus compañeros. Se estaba convirtiendo en una mujer admirada, una líder natural que emanaba respeto. En su vida personal, Sofía también empezó a abrirse a nuevas experiencias. No se trataba de buscar una nueva relación, sino de reconectar con amistades que había dejado de lado. Reencontró a viejos amigos, compañeros de la universidad, y poco a poco fue construyendo una red de apoyo que la hacía sentirse viva. Con ellos redescubrió el placer de salir a cenar, ver películas y viajar por su cuenta. Estas experiencias, simples pero poderosas, la hacían sentir que finalmente estaba viviendo plenamente, sin depender de nadie para ser feliz. El contraste entre la Sofía de antes y la nueva era evidente. En el pasado, se veía a sí misma como una extensión de su matrimonio. Su identidad estaba ligada al vínculo con Miguel. Ahora, Sofía se sentía completa, sin necesitar validación externa. Esto se reflejaba no solo en su actitud, sino también en su apariencia. Amigos y familiares cercanos notaron el brillo en sus ojos, la ligereza en su andar, y la confianza que irradiaba. Las prendas discretas y formales que solía usar dieron paso a un estilo más libre y lleno de colores, reflejando la transformación que experimentaba internamente. Durante un evento social, Sofía apareció deslumbrante, rodeada de amigos. Era la celebración de uno de los proyectos en los que estaba involucrada, y allí fue el centro de atención, no solo por su apariencia, sino por la manera en que la gente la respetaba y admiraba. Hablaba, reía y transmitía una alegría genuina. Lo que nadie sabía era que, desde la distancia, Miguel la observaba. Había sido invitado al evento por un colega en común,
sin saber que Sofía estaría allí. Al verla, radiante e independiente, una sensación de pérdida lo invadió. Para Miguel, esa no era la mujer que había dejado atrás. La Sofía que conocía era más reservada, siempre contenida, siempre a su sombra. Pero esa nueva versión, tan segura y realizada, lo hizo darse cuenta de cuánto había subestimado a la mujer con la que había compartido tantos años de vida. De alguna manera, él pensaba que, al dejarla, Sofía se desmoronaría, se perdería, y él seguiría adelante fácilmente. Pero lo que tenía ante sus ojos era la prueba de que había cometido un error gravísimo. Con cada logro de Sofía, el arrepentimiento de Miguel crecía. La observaba a lo lejos, sin atreverse a acercarse, y cuanto más veía prosperar a su exesposa, más sentía el peso de sus decisiones. El brillo en los ojos de Sofía, que ahora notaba con claridad, era algo que nunca había percibido mientras estaban juntos. Tal vez porque estaba demasiado ocupado buscando algo fuera de su matrimonio para darse cuenta del valor de lo que tenía a su lado. Miguel comenzó a revivir en su mente los pequeños momentos que compartían. Las conversaciones tranquilas, las noches perezosas en casa, la forma en que ella lo miraba cuando encontraba algo gracioso. Nunca valoró la complicidad que tenían. Ahora, al ver a Sofía tan alejada de todo eso, comprendía cuánto había perdido. Una tarde cualquiera, sentado en su apartamento, Miguel miraba las paredes blancas y vacías que lo rodeaban. Se dio cuenta de que no sabía lo que estaba buscando cuando decidió dejar a Sofía. Las fiestas, los viajes, la juventud junto a su nueva pareja, todo aquello que parecía prometedor ahora no lo llenaba. El vacío que sentía era constante, y se veía atrapado en un ciclo de descontento. Miguel empezó a recordar los momentos simples que compartía con Sofía. Las mañanas tranquilas de domingo, las conversaciones durante la cena, las miradas silenciosas que decían más que las palabras. Cosas que antes le parecían insignificantes, pero que ahora entendía que eran la esencia de una relación auténtica. Cada recuerdo venía con un peso de arrepentimiento mayor. Se dio cuenta de que, mientras estaba con Sofía, había dado por sentado esas pequeñas cosas, sin comprender que eran ellas las que sostenían su relación. Cierta noche, mientras veía una película con su nueva pareja, algo dentro de él se rompió. La escena mostraba a una pareja discutiendo sobre problemas cotidianos, y él recordó peleas similares que había tenido con Sofía. En su momento, esos conflictos lo irritaban, pero ahora veía esos momentos como parte de la vida real, llena de matices profundos. Intentó concentrarse en la película, pero no podía dejar de pensar en Sofía. De repente, las risas y la despreocupación de su nueva pareja le parecieron insignificantes. Ella no compartía sus preocupaciones, sus angustias ni sus deseos más profundos. Miguel se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que lo que tenía ahora no era amor, solo distracción. Todo empezó a desmoronarse aún más cuando Miguel comprendió que no podía dejar de pensar en Sofía. Cada día la extrañaba más, y con eso, el arrepentimiento por haberla dejado tan fácilmente. Se preguntaba cómo estaba, qué sentía, si aún pensaba en él. Pero las redes sociales y los comentarios de amigos en común solo le daban una certeza: Sofía estaba mejor que nunca. Y eso lo destrozaba. ¿Cómo era posible que ella siguiera adelante tan bien, mientras él se hundía en frustraciones? Miguel comenzó a sentirse atrapado en su nueva vida. La rutina con su nueva pareja, que antes parecía emocionante, ahora era monótona. Se encontraba repitiendo los mismos patrones, saliendo de fiesta, viajando a lugares exóticos, pero sin sentir la verdadera conexión que creía que encontraría. Lo peor de todo era que, cuanto más intentaba librarse de los pensamientos sobre Sofía, más lo atormentaban. El arrepentimiento lo consumía. Intentaba encontrar una forma de aliviar el peso que cargaba, pero nada parecía funcionar. Una noche, después de una discusión trivial con su nueva pareja sobre los planes del fin de semana, Miguel se encerró en el cuarto y tomó su teléfono. Abrió la aplicación de mensajes y empezó a escribirle a Sofía. Las palabras fluían con facilidad, como si hubiera estado esperando ese momento durante meses. Hola, Sofía.
Espero que estés bien. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me gustaría saber si podemos hablar algún día. Extraño nuestras conversaciones. Te extraño. Leyó el mensaje varias veces. Sentía una mezcla de alivio y ansiedad, pero antes de presionar el botón de enviar, algo lo detuvo. La condición que Sofía le había impuesto, ningún contacto, resonaba en su mente. Ella había sido clara, y Miguel sabía que, al romper esa barrera, podría causar más daño. Borró el mensaje. La idea de no volver a tener contacto con Sofía lo atormentaba profundamente. El arrepentimiento era tan grande que comenzó a interferir en todos los aspectos de su vida. Miguel se preguntaba si aún había tiempo para arreglar lo que había roto. Quería creer que sí, pero en el fondo sabía que el error que cometió al dejar a Sofía era irreparable. A pesar de saber que la condición de ella era clara, ningún contacto tras el divorcio, Miguel no podía aceptar esa realidad. Necesitaba hablar con ella, intentarlo de alguna manera, aunque solo fuera para pedir perdón. La oportunidad de acercarse llegó de forma inesperada. Un amigo en común le comentó que Sofía asistiría a un evento benéfico, una confraternización de negocios y caridad donde él sabía que podría encontrarla. Dudó en ir, sabiendo que su presencia quizá no sería bienvenida, pero la necesidad de verla, de al menos intentar redimirse, era mayor que cualquier orgullo o temor. La noche del evento, Miguel se preparó como si fuera para una batalla. Se puso su mejor traje, se peinó con esmero, pero ninguno de esos detalles externos podía ocultar el creciente nerviosismo. Cada paso que daba hacia el lugar del evento, su mente se llenaba de dudas. ¿Querrá hablar conmigo? ¿Y si me ignora? ¿Y si ya tiene a alguien?, pensaba, mientras el arrepentimiento se mezclaba con el miedo a una nueva rechazarlo. Al llegar, la atmósfera era vibrante, llena de gente charlando y riendo en un ambiente sofisticado. Pero Miguel apenas prestaba atención a lo que le rodeaba. Buscaba un rostro en particular, y cuando finalmente la vio, algo dentro de él se quebró. Sofía estaba deslumbrante, con un vestido elegante que resaltaba su confianza. Rodeada de amigos, reía y charlaba, irradiando más brillo que nunca. Para Miguel, parecía intocable, tan distante de la mujer que recordaba. Sofía no lo vio de inmediato, y por un momento, Miguel sintió una mezcla de admiración y un arrepentimiento aún más profundo. Estaba tan feliz, tan libre. ¿Debería realmente acercarse? Dudó, pero la necesidad de hablarle fue más fuerte. Con pasos calculados, atravesó el salón, al acercarse, la llamó por su nombre. Sofía. Ella se giró lentamente, sorprendida al verlo. Sus ojos, sin embargo, no mostraron ni rabia ni tristeza. Solo una curiosidad distante, como si estuviera mirando a alguien de su pasado, alguien con quien ya no tenía una conexión significativa. Eso hirió profundamente a Miguel, pero intentó mantener la compostura. Sofía, ¿podemos hablar un minuto? Yo, solo quería decirte algunas cosas, si me lo permites. Su voz temblaba ligeramente, algo que no podía controlar. Ella lo observó por unos momentos, y el silencio entre ellos se hizo pesado. Alrededor, el evento continuaba, pero para Miguel, todo parecía haberse detenido. Finalmente, Sofía asintió levemente con la cabeza y lo acompañó a un rincón más reservado del salón. Cruzó los brazos de manera sutil, como quien espera pacientemente lo que alguien tiene que decir, sin especial interés, pero tampoco evitando el enfrentamiento. Yo sé que lo que voy a decir puede que no cambie nada, comenzó Miguel, tragando saliva, pero lo siento mucho, Sofía. Cometí un error terrible. Desde que nos separamos, me he dado cuenta de cuánto te lastimé, de lo que perdí, una vida que, ahora entiendo, tenía mucho más valor del que percibí en su momento. Sofía lo escuchaba en silencio, con los ojos fijos en él, pero sin ninguna emoción evidente. Miguel continuó, sin saber si estaba logrando llegar a ella o no. Pensé que estaba buscando algo mejor, una nueva oportunidad, pero la verdad es que perdí lo mejor de mi vida. Te perdí a ti, y ahora veo lo ciego que estuve.
Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero necesitaba decirte esto. Necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente. Con cada palabra, Miguel se sentía más vulnerable, exponiendo su arrepentimiento de la manera más cruda posible. Esperaba alguna reacción de Sofía, algo que le mostrara que aún lo veía, que sus palabras tenían algún impacto. Pero Sofía permaneció tranquila, observándolo con una expresión que él no lograba descifrar. Cuando terminó, el silencio entre ellos volvió a instalarse, pesado e incómodo. Miguel aguardaba una respuesta, cualquier palabra, pero Sofía parecía estar sopesando cuidadosamente lo que iba a decir. Después de un breve momento que le pareció una eternidad, ella finalmente habló. Miguel, entiendo lo que estás tratando de decir, y no dudo que tu arrepentimiento sea genuino, comenzó ella, con voz serena pero firme. Pero lo que tienes que entender es que el tiempo no vuelve. Tomamos decisiones, y esas decisiones nos trajeron hasta aquí. Yo no estoy atrapada en el pasado, y creo que tú tampoco deberías estarlo. Miguel tragó saliva, tratando de procesar lo que ella decía. Sofía, yo solo quiero intentar redimirme de alguna manera. Sé que no puedo arreglar todo, pero quería al menos pedirte perdón. Sofía suspiró levemente, sus ojos encontrándose con los de él con una firmeza que lo desarmó. Miguel, el perdón no es algo que se gana con palabras. Viene desde adentro, y no puede forzarse. Yo he seguido adelante, y espero que algún día tú también lo hagas. La claridad en las palabras de Sofía golpeó a Miguel como un mazazo. No había odio, no había resentimiento, pero tampoco había lugar para él en la nueva vida de ella. Sofía se había liberado de todo lo que compartieron, y Miguel finalmente comprendió que no había marcha atrás. Ella lo había superado todo, mientras él seguía atrapado en el pasado. Tras la conversación con Miguel, Sofía regresó al evento, manteniendo la misma postura firme y tranquila. Sin embargo, por dentro, sentía que algo se había resuelto definitivamente. La charla que muchos habrían visto como una oportunidad de reconciliación para Miguel, para ella, no fue más que un punto final necesario. Durante todos esos meses de crecimiento personal, Sofía había aprendido a vivir plenamente sin Miguel, y ahora, al enfrentarse a su arrepentimiento, confirmó lo que ya sabía: su camino no lo incluía más. Recordó cómo se había sentido en los últimos años de matrimonio, atrapada en una relación que la apagaba poco a poco. Miguel, en su búsqueda por una vida más emocionante y juvenil, nunca se dio cuenta de cuánto estaba minando su esencia. La Sofía de antes no tenía la fuerza que ahora exhibía. Siempre anteponía las necesidades de Miguel y del matrimonio a las suyas, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero el divorcio, aunque doloroso al principio, fue el catalizador de su verdadera transformación. Mientras Miguel enfrentaba el creciente arrepentimiento por sus decisiones, Sofía había encontrado paz. Y esa paz era lo que deseaba preservar. Al volver con su grupo de amigos en el evento, se sentía renovada, como si cualquier lazo emocional que aún pudiera existir entre ella y Miguel se hubiera roto finalmente. Él era parte de su pasado, un capítulo cerrado. Pero para Miguel, la sensación era completamente diferente. La conversación con Sofía había dejado en él una marca profunda. Se dio cuenta, de manera dolorosa, de que no importaba cuánto se arrepintiera o cuánto deseara un retorno, Sofía había seguido adelante de una manera que él aún no lograba. Ella estaba en paz, y él, atrapado en un arrepentimiento que ahora sabía que era irreversible. En los días que siguieron, Miguel no podía sacar de su cabeza las palabras de Sofía. El perdón no es algo que se gana con arrepentimiento. Viene del cambio verdadero. Eso resonaba en su mente, y por primera vez, comenzó a entender lo que Sofía quería decir. Su arrepentimiento, aunque genuino, no era suficiente para cambiar lo que sucedió. Y, aún más importante, necesitaba comprender que el perdón no significaba reconciliación, ni siquiera una oportunidad de volver a lo que eran antes. Sofía, por otro lado, seguía su vida más liviana que nunca. Sus logros profesionales continuaban llegando, y sus nuevos proyectos la mantenían entusiasmada y ocupada. Pero más allá del éxito en el trabajo,
la gran transformación de Sofía estaba en su actitud ante la vida. Se había convertido en una mujer segura de sí misma, que sabía lo que quería y lo que no estaba dispuesta a aceptar. Más que eso, había aprendido a amar su propia compañía. Mirando hacia atrás, Sofía podía ver con claridad todo lo que había soportado en su matrimonio. Durante muchos años, se sintió invisible, asfixiada por una relación en la que sus necesidades y deseos se relegaban constantemente a un segundo plano. Miguel, con su egoísmo disfrazado de deseo de aventura, nunca entendió realmente el valor de lo que tenía a su lado. Y ahora, era demasiado tarde. La verdad de Sofía, la que finalmente había abrazado, era simple: ya no necesitaba a Miguel, y nunca más lo necesitaría. El amor propio que había desarrollado en los meses posteriores a la separación la liberó de cualquier necesidad de validación externa. Las expectativas que la sociedad impuso sobre cómo debe comportarse una mujer tras el fin de un matrimonio, especialmente uno en el que fue traicionada, ya no la afectaban. No estaba interesada en ser la víctima, ni en que se le viera como alguien que necesitaba compasión. Al contrario, quería ser reconocida por quien se había convertido, una mujer autosuficiente, capaz de enfrentar cualquier obstáculo sin perder su esencia. Esa nueva visión de sí misma no surgió de la noche a la mañana. Sofía sabía que su crecimiento fue un proceso, construido a partir de los momentos de dolor e introspección que vivió tras la separación. Pero también sabía que fue su fuerza interior, aquella que había ignorado durante años, lo que la llevó a florecer. El divorcio, lejos de ser el final, fue el comienzo de una nueva vida, una vida que sabía que merecía. Esa noche marcó un punto de inflexión para Miguel. Por primera vez, se dio cuenta de que la vida que tanto deseaba junto a su nueva pareja era una ilusión, un reflejo de una insatisfacción que no provenía del matrimonio, sino de dentro de él. Sofía no era el problema, él lo era. La búsqueda de algo más joven, emocionante, fue un intento de llenar un vacío interior que no podía resolverse con otra persona. Miguel entendía ahora que, para seguir adelante, necesitaría empezar de nuevo, pero de una manera muy diferente a la que imaginaba. Los días que siguieron fueron solitarios para Miguel. Se alejó de la intensa vida social que llevaba, sintiéndose cada vez más distante de su nueva pareja, que ya empezaba a notar su apatía y distanciamiento emocional. No pasó mucho tiempo antes de que la relación entre ellos llegara a su fin, de forma natural y sin gran drama. La verdad era que ambos sabían que la conexión no tenía futuro, y la separación fue inevitable. La ruptura le trajo a Miguel, una vez más, la sensación de fracaso, pero también la percepción de que necesitaba enfrentar sus problemas de una manera diferente. Con el fin de la relación, Miguel empezó a reflexionar más profundamente sobre sus decisiones, sobre todo, sobre quién era. Siempre creyó que estaba buscando libertad, pero ahora veía que nunca supo realmente qué hacer con esa libertad. Se preguntaba si el arrepentimiento que sentía por perder a Sofía era porque realmente la amaba o porque temía la soledad que ahora enfrentaba. Era un proceso doloroso, pero necesario. En los meses siguientes, Miguel comenzó a trabajar en sí mismo. Buscó terapia, algo a lo que siempre se había resistido mientras estaba con Sofía. Al principio, le resultó difícil admitir que necesitaba ayuda para entender lo que realmente estaba mal dentro de él. Pero, poco a poco, comenzó a descubrir que la insatisfacción que lo llevó a engañar y a buscar una vida diferente no se trataba solo de su matrimonio, era más bien una desconexión consigo mismo. Había perdido el sentido de lo que realmente le importaba, y eso lo había llevado a buscar respuestas en lugares equivocados. Las sesiones de terapia sacaron a la luz muchas cuestiones que había evitado enfrentar. Miguel comenzó a entender que su búsqueda de validación a través de otras personas, especialmente mujeres, era una forma de llenar un vacío emocional que nunca supo cómo manejar. Durante su matrimonio con Sofía, siempre la había considerado una base estable, pero nunca se dio cuenta de que esa estabilidad también lo había protegido de enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Empezó a ver a Sofía no como alguien a quien había perdido, sino como alguien que lo había amado incondicionalmente, mientras él no sabía amarse a sí mismo. El viaje de Miguel hacia el autodescubrimiento fue largo y lleno de desafíos. Tuvo
Tuvo que aceptar que las decisiones que tomó en el pasado se basaron en ilusiones y que el precio que pagó fue alto. Pero, en lugar de hundirse en la culpa, Miguel comenzó a encontrar pequeñas formas de redención. Entendió que, para perdonarse, tenía que dejar de enfocarse en lo que había perdido y comenzar a valorar lo que aún podía construir. Parte de su proceso de sanación también implicó reconectarse con las cosas que le gustaban antes de perderse en sus deseos egoístas. Volvió a practicar deportes, algo que había abandonado durante el matrimonio, y encontró placer en actividades simples, como correr o jugar fútbol con amigos. Estos pequeños cambios le ayudaron a darse cuenta de que la felicidad no provenía de grandes giros en la vida, sino de las pequeñas cosas que había descuidado durante años. Al mismo tiempo, Miguel se alejó de las relaciones amorosas. Sabía que no estaba listo para eso. Antes de involucrarse de nuevo con alguien, necesitaba redescubrirse y, lo más importante, aprender a ser feliz solo. Esta fue la lección más difícil de todas, pero también la más transformadora. Miguel aún pensaba en Sofía de vez en cuando. No con la intención de intentar reconquistarla, sino con gratitud por lo que había aprendido a su lado, y principalmente por lo que aprendió después de la separación. Sabía que el arrepentimiento de haberla perdido era algo que siempre lo acompañaría, pero ahora veía ese arrepentimiento como un catalizador para su cambio personal. Sofía fue el punto de partida para su viaje de autoconocimiento, y eso era algo que valoraba, aunque ella ya no formara parte de su vida. La historia de Miguel y Sofía nos muestra cómo las decisiones impulsivas pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. ¿Qué opinas de la actitud de Sofía? ¿Y del arrepentimiento de Miguel? Comenta aquí abajo tu opinión y comparte tus experiencias. Si te gustó la historia, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias emocionantes.